Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Qué alegría me da darle la bienvenida a la parte número 8 de este estudio, a la carta que el apóstol Saulo escribió a los romanos. Hoy queremos ver del versículo 5 al versículo 10. Y hay un tema muy interesante que es la salvación por obras. Por supuesto que en el hacer la lectura de verso a verso vamos a ir aprendiendo muchísimas otras cosas, pero normalmente escojo un tema que encierra quizás de lo que más vamos a tratar o de lo que más logro entender que encierra este pasaje. Como siempre, me gusta empezar con un pequeño desarrollo de lo que veíamos la semana pasada cuando estudiamos los versos del 1 al 4 y vimos que el apóstol empezó a hablar con gente que conocía la escritura, gente que se manejaba en los mandamientos. Eso lo reforzaremos hoy porque es parte de la enseñanza, pero que a pesar de ello, por sentirse ya sea un judío que iba a heredar la salvación sí o sí, o un prosélito estudioso, entonces ellos se atrevían a juzgar a otros y señalábamos que o aterrizábamos en que la salvación era únicamente por la fidelidad de Dios y era Dios quien en su benignidad o eficacia enseñaba un camino al retorno a Dios. Hablábamos de que la palabra retorno encierra mejor lo que la palabra arrepentimiento que nos traducen significa que es un volvernos a Dios a un estado. Vamos a repasar un poco de ello y por eso empezamos nuevamente leyendo el versículo 4 y dice, o tienes en poco las riquezas de su benignidad, es decir, las de Dios, y tolerancia y paciencia, ignorando que la benignidad de Dios te guía al retorno. Hablamos de esta palabra retorno como el punto principal. El retorno a Dios entonces es el estado de la salvación, en el cual ahora somos aceptos por Dios. No es que realmente ahora cualquiera pueda hacer un ejercicio de hacer mandamientos como tal, porque podemos guardar mandamientos y no ser aceptos a Dios y no vivir la transformación, no vivir la venida del Espíritu Santo. Se puede hacer mandamientos por hacerlo, como una disciplina personal, porque son tan importantes y tan buenos que así es. Pero lo que está hablando acá es que el punto de inflexión es la salvación, que es un cambio de estado de ser un enemigo de Dios a ser un siervo de la justicia, un siervo de Dios, un adoptado de Dios. Este camino se propicia únicamente porque Él vino a la tierra, Él murió por nosotros, Él resucitó, y luego que Él retoma su lugar en las alturas celestiales, es Él quien nos ha enviado o envía a las personas que Él llama, punto determinante, porque el llamado sin llamado no es salvación. Él entonces llama a las personas, las invita, las convence de su pecado, ellos o nos volvemos a Él y les pone Espíritu Santo, es decir, el milagro de la vida eterna, el milagro de recibir el estatus de la promesa que Él dio, que es la promesa de la salvación. Esto es lo que se conoce como Espíritu Santo. Muy bien, después de este extenso repaso, entonces procedemos a leer lo que los demás versículos dirán. Versículo 5. Pero por causa de tu terquedad, es decir, dureza, y de tu corazón no vuelto a Dios, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Lo que está señalando es que no importa si conoces o no la escritura, no importa si guardas o no mandamientos, pero si no has vivido la transformación de la regeneración de Jesús, de recibirlo como Salvador, de que Él te llame, de recibirlo, y solo tienes mandamientos, igual tienes un corazón que no se ha vuelto a Él, igual tienes un corazón que está acumulando am, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a explicarlo todo. Pero el punto es que el humano, el 100% de la humanidad, tenemos un corazón duro. La salvación es el milagro de la transformación de ese corazón, como se enseñará en un momento cuando veamos una escritura en Ezequiel. Pero es que es el mensaje de la salvación. Dios cambia un perdón, Dios circuncida el corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Pero el estado natural del corazón humano es uno de dureza hacia Dios. Claro, quizás al escuchar el mensaje pueda conectar que guardar los mandamientos y la palabra de Dios puedan ser beneficiosos para él y quiera hacerlo para apropiarse del beneficio del mismo. Pero esto no es suficiente en primer lugar porque no es sostenible y en segundo lugar, porque Dios tiene que extender un llamado y regenerar y salvar a la persona. Y esto solo se logra conectando la venida del Mesías y exhibiendo que nosotros hemos conectado, que vino, que murió, que resucitó y ahora toca vivir, eso sí, dentro de los mandamientos. Ahora, la dureza del corazón, como la expresamos acá, recuerda el 100% de los humanos, como he mencionado, pero hay un caso muy fácil de ver esta dureza y es el caso del faraón. Faraón recibe la visita de los emisarios de Dios, que son Moisés y Aarón, y decide ser duro, decide no escuchar, porque el corazón humano, si Dios no lo toca, si Dios no lo cambia, su estado es el de dureza. De esto queremos explicar un poquito. Y esto, aunque en el proceso de ello la evidencia para él era, Dios es el verdadero Dios, el Elohim de los israelitas, de los hijos de Israel es el verdadero Dios, porque Egipto estaba en ruinas y cada vez iba peor. Y las señales demostraban y enfatizaban precisamente esto, pero su corazón se iba endureciendo. Leemos Éxodo, Shmot capítulo 4, versículo 21, que dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, esta es una advertencia de Dios en el llamado a Moisés. Ve cómo todos tenemos llamados. Él le dice, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y luego la traducción dice, pero yo endureceré, y yo le escribí ahí cómo hemos de entender esto, haré rigidez con su corazón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Ahora, ¿por qué traduzco yo esto? ¿Porque me conviene a la enseñanza? No. Es porque el verbo acá, que es el verbo que han traducido como endurecer, es un verbo hazak, que está en una construcción verbal que se conoce como piel, que es un intensivo. Y lo que esto nos deja de ver es que él se va a poner duro con Moisés, con Faraón, perdón. No es que él va a endurecer el corazón de Faraón, sino que él se va a poner duro, él se va a poner como a hacer un pulso, se va como a enfrentar. Eso es lo que quiere decir ese verbo. Me pondré duro, yo haré rigidez con Faraón. Y eso lo que quiere decir es que si Dios no toca el corazón de cualquier persona, no hay manera de que la persona cambie. En ese sentido, lo que podemos observar es que cada vez que Moisés y Aarón iban a presentarse al faraón, él se ponía más duro. ¿Por qué? No porque Dios lo endureciera, sino porque Dios se le paraba, se le enfrentaba al corazón y este hombre, en lugar de tomar nota y testimonio como cualquier otro hombre, se endurecía más, a pesar de la evidencia que era contraria. Dios hubiera tenido que tocar su corazón, Dios hubiera tenido que transformar su corazón para que él se percatara de la evidencia y de que de esta forma él reaccionara y dijera, sí, estoy haciéndolo mal.
El corazón humano, entonces, aterrizamos en la idea que es duro por naturaleza. No se trata de convencerlo de que está mal. Por eso es que cuando nosotros nos presentamos como no creyentes, es muy difícil convencerlos de que están mal si Dios no lo hace. Porque aunque entreguemos todas las razones, las personas tendrán por su mismo ego, por su mismo corazón, no intervenido por Dios, no llamado al retorno, tenderán a pelearnos, tenderán a enfrentarnos, tenderán a no reconocer sus errores. Un ejemplo bíblico y muy claro de esto ocurre cuando Jesús resucita a Lázaro. Este es un milagro que no se puede negar. Esto es algo que cualquier persona que hubiera estado en Israel hubiera tenido que preguntarse. Este hombre, si no es Dios, es un profeta de Dios. O ellos lo miraban como hombre, nosotros sabemos que él era Dios. Pero en lugar de hacer esa reflexión, veamos cómo es que reaccionan. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 9. Dice así. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Imagine por favor la escena. A quien había resucitado de entre los muertos. Verso 10. Los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, verso 11, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Quiere decir que Dios usa este milagro para llamar a algunos, para que conecten que Él es, pero los que no llamó, que en este caso son los principales sacerdotes, porque tenían una función, porque en una semana ellos iban a estar conspirando contra Él con el propósito de matarlo, Él no les tocó el corazón. Por supuesto, entonces preferirían matarlo en su humanidad que reconocer que había Dios o que Dios estaba operando detrás de él. Releamos, volviendo a Romanos, entonces nuestro versículo para que hemos hablado de la dureza del corazón que está contrapuesta contra el retorno a Dios y con ello confirmamos que solo es cuando Dios hace ese llamado que podemos hacer ese retorno. Leámoslo entonces, dice, pero por causa de tu terquedad, de tu corazón no vuelto a Dios, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Lo siguiente que quiero compartir con respecto de este versículo es cuál es el contexto de este verso, es decir, a quién lo está dirigiendo. O sea, quién es la persona que no tiene un corazón para Dios y que está acumulando ira para el justo juicio de Dios. Cuando establecemos eso, entonces sabemos de qué se refiere. Y para ello, como lo mencionaba en la introducción, pero también como lo hablábamos en el estudio pasado, se refería o bien al judío que por guardar Torah, que es lo que implica ser un temeroso o un hombre, un Ish, mencionábamos la enseñanza de Ish versus la enseñanza de Adam, y esto saldrá a luz hoy más adelante. Entonces, o bien se refería al judío que estaba dentro del movimiento todavía o que estaba regresando, o bien se refería al converso al judaísmo, al converso al gentil convertido, ya sea a la fe de Israel o bien al gentil que está pensando que ha creído en Jesús, pero que está pensando todavía que sus propios méritos, su salvación, el hecho de haber conectado la Torah es motivo suficiente para ser salvo. No lo es, porque no hay una salvación por obras. Por lo tanto, recordamos aquí que se refiere al mismo personaje del versículo 1. La palabra Ish, como se le conocía en este momento histórico y hasta el día de hoy, y desde el tiempo de los salmos, como veremos, era una persona que guardaba mandamientos, no necesariamente un justificado o un salvo, sino una persona que guardaba los mandamientos de Dios. Y que aunque fuera judía o guarde mandamientos, no tenía un corazón transformado. Por eso es que está acumulando ira, porque no es por mandamientos que se transforma el corazón. Esta es una evidencia de un corazón transformado. Pero Dios alcanza el corazón primero y no podemos presentar
el hecho de nuestra observancia de los mandamientos o de cualquier cosa de la palabra de Dios, ni siquiera como hacen hoy, probarle a Dios que voy a creer para que Él haga algo, pensando que esto es lo que a esto se refiere. No, no se refiere a esto, se refiere a que Elish es alguien que conoce la Biblia y la hace. Pero no necesariamente, puede ser que sí, pero puede ser que no. En este caso es que no ha recibido la salvación. La salvación es por gracia, como lo veremos un poco más adelante también, y no es por obras. Ahora, ¿a qué se refiere como acumular ira para el día de la ira? ¿A qué se refiere con el día de la ira? La respuesta la da casi inmediatamente en este mismo versículo cuando habla del descubrimiento del justo juicio de Dios. Ahora bien, nosotros en esta congregación hemos terminado, antes de este versículo, hace 9 semanas, hemos terminado el desarrollo de Apocalipsis. Y ahí veíamos cómo hay los tiempos de la salvación, hay 7 sellos. Veíamos que el tiempo del quinto sello es en el que vivimos, pero el sexto sello es cuando el Señor regrese, que implica cosas muy distintas. Para aquellos que han creído en Jesús, que están insertados, que son lavados con el sacrificio del Mesías, en, pues representaba el despertar de la muerte y la transformación si estuviéramos vivos, cualquiera que fuera el caso. Pero luego de un desarrollo en donde Dios acababa con la apostasía, que es la bestia, con el falso profeta, luego con el dragón, es decir, con el Satán, luego habían 1000 años, en fin, luego se daba un espacio en el cual todos los seres vivientes, desde Adán a Eva, que no habían sido levantados con la segunda venida de Jesús, sino que habían permanecido muertos, y todos los que estuvieran vivos hasta ese momento, que no hubieran creído en Él, enfrentarían un juicio, porque ellos no les alcanzaría la salvación de Jesús. Entonces serían juzgados de acuerdo a sus obras para luego recibir un castigo. A eso se refiere el ser lanzado al lago de fuego y, de último lugar, pues ya desaparecer, porque habíamos establecido que no todo el mundo recibiría el mismo castigo, pero que la vida eterna era el resultado de la fidelidad de Dios en dos aspectos. Número uno, desde la venida del Mesías por medio del sacrificio de él, y antes de la venida del Mesías, a todos aquellos justificados que Dios en su gracia, como Abraham, como Moisés y como un gran número de personas que leemos en la Biblia, Dios había justificado por medio de su fidelidad. Creo que es conveniente leer un extracto de esto, y para ello vamos a Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y a aquel, es decir, a Jesús, que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Todo esto lo hemos explicado en los estudios. No vamos a entrar a explicarlo nuevamente. Si tiene alguna duda, le invito a buscarlos, ya que están segmentados por versículos. Luego dice, verso 12, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Ve que se abren dos libros, uno para verificar que de verdad no exista alguien que sí esté inscrito ahí, que esté viviendo en este momento, pero como no, entonces se juzgará a las personas según las obras de ellos, porque Dios no es ningún juez injusto. El versículo 3 se agrega, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte, es decir, el sepulcro, también hemos hecho un desarrollo porque lo tradujimos así, entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte, es decir, el Hades, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Por lo tanto, estas personas de Romanos, que aunque guarden mandamientos, caerán dentro de la categoría que Jesús alguna vez dijo, nunca os conocí, pero en tu nombre hicimos obras. No, porque la salvación es exclusivamente por el llamado divino,
que pasa por el arrepentimiento o retorno a Dios y que tiene que ver con la regeneración del corazón, con el cambio de estado del hombre. Y eso es algo que solo Dios hace. La salvación es una obra de Dios para todo aquel que por Él exhibe fidelidad. Y esto es el resultado de un proceso, no es solamente levantar la manita. Bueno, y luego regresemos a Romanos porque hemos entonces agotado por qué esta persona tendría que ver el juicio y cuál sería ese juicio. Verso 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Dos puntos. Verso 7. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Dos puntos. Vida eterna. Quiero invitarle a usted a hacer una reflexión sobre lo que hemos leído. Esta traducción, como la gran mayoría de traducciones que consulté, tiene un gran problema. Esta es la Nueva Biblia de las Américas y pareciera indicar la traducción que Dios pagará a cada persona según su obra. Eso está muy bien. Pero los dos puntos nos colocan en que a los que perseveran y buscan hacer el bien, Dios le va a dar vida eterna. Pero eso no es ni lo que hemos estado diciendo, ni lo que el libro ha dicho hasta este momento, ni lo que dice el resto de la Biblia. Por lo tanto, cuando leemos acá y vemos que existe una contradicción, porque esto no es una aparente contradicción, esto es una contradicción, debemos preguntarnos de qué se trata. Por supuesto que esto representa un gran reto porque la vida eterna, señalamos, no es el resultado de ninguna obra. Eso lo hemos dicho hace unos instantes y lo corroboraremos ahora mismo. La vida eterna descansa en Dios, en su obra aquí en la tierra, en su obra antes de venir a la tierra, en su promesa. Pues, como se ha dicho en otro lugar, vamos a leer Efesios 2:8, dice, porque por gracia, es decir, por favor inmerecido, ustedes han sido salvados. Esto es por medio de la fidelidad. La fidelidad es Dios. Quiere decir que Dios es el que vino aquí a salvarnos. Hemos enseñado muchas veces que cuando leamos la palabra fe en la Biblia, especialmente, bueno, en el Nuevo Testamento, que es donde más sale, se refiere a la palabra, tiene dos connotaciones. Uno, fidelidad, connotación como desempeño de Dios, la persona de Dios aquí en la tierra, impulsando, salvando, llamando. Esa es la primera. Y la segunda connotación es la educación divina. Dice después, esto no procede de ustedes. ¿Qué cosa no procede de nosotros? Ni la fidelidad, o sea, ni la fe, si quisiera usted usar esa palabra. No mucho me gusta usarla porque tiene una carga en el siglo XXI de algo que me da poder a mí, de algo que depende de mí, de algo que si yo creo puede suceder. Y ese no es el mensaje bíblico. Esto dice, no procede de ustedes, es un don de Dios. ¿Qué cosa? Preguntamos, no procede de nosotros, sino que es don de Dios. Respondemos, ni la fidelidad ni la gracia, nada es nuestro. Dios es quien escoge. Por eso luego resulta, diciendo el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La pregunta que nos lanzamos aquí es porque el escritor es el mismo. Saulo de Tarso ha escrito tanto Efesios como Romanos. Em, ¿Cómo se entiende, pues, que si hacemos buenas obras o perseveramos, Dios no nos va a dar la vida eterna, como lo ha explicado acá? ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? ¿Cómo hacemos? Porque aquí cualquiera podría decir, aquí hay una contradicción. De hecho, lo entendemos, porque según la traducción así es. Respondemos y enfrentamos esto con mucha responsabilidad, empezando en dos puntos. En primer lugar, hay un problema de sintaxis. Hay un problema de sintaxis. Cuando el griego se traduce, hay que meterse en la mente de la sintaxis griega que a su vez representa un pensamiento judío arameo del primer siglo. El Nuevo Testamento, aunque lo tengamos en griego, es un pensamiento arameo, es un pensamiento judío. Eso no nos cansamos de decirlo. No se puede interpretar como que fuéramos griegos de Grecia o de cualquier otro lugar del Imperio Romano. Se tiene que conectar la mente judía que lo escribió.
Por lo tanto, la sintaxis se ha complicado acá. ¿Cuál es la forma correcta de verlo? Ahora mismo lo vamos a ver. Ahora, antes de esto, quiero explicar el versículo 6, porque no solo está relacionado, no solo es parte del contexto, como luego leeremos en los versos 8 y 9 y 10, sino también porque devela aquí la conexión que existe en todo este capítulo. Cuando nosotros consultamos entonces el versículo 6 de Romanos 2:6, dice que cada persona, Dios pagará a cada persona según sus obras. Pero cualquier estudiante serio, al ver una cita de la Torá, en este caso de los Salmos, debe de trasladarse al Salmo, entenderlo de lo que dijo el Salmo, porque el que lo está citando no lo va a entender de otra forma. Y esto empieza ya a torcer la interpretación, el significado, y por eso es que nosotros decimos que la Biblia es imposible de traducir. La Biblia requiere una explicación con todos los atenuantes que hemos mencionado y muchos más que no vienen al caso ahora mismo. Entonces, ¿de dónde extrajo Pablo este extracto? Del Salmo 62:12. Yo quiero invitarlo para que lo lea conmigo. Dice, y tuya, oh Señor, es la piedad o la misericordia, traducen algunas. Me gusta más la palabra piedad porque representa mejor lo que implica la palabra gesed. Y luego dice, porque tú pagarás, y literalmente dice la Biblia, pagarás al ish, es decir, al temeroso de Dios, es decir, al practicante de mandamientos. Pero en este caso, em, pero en este caso, déjeme decirle que sí aplica a un salvo. En el caso del Salmo 1, no necesariamente porque le habla de juicio, pero en el caso que David está, que Salmos está aquí trayendo colación, sí aplica porque está hablando de piedad. Dice, tú pagarás al Ish. ¿Quién es un Ish? Es un temeroso de Dios, es un practicante, pero obviamente ese es un practicante que está siendo influido por Dios, cuyo corazón ha sido transformado, regenerado. Y luego dice conforme a su obra. Entonces, eh, ¿a qué se refiere? Se refiere a que creo yo que es mejor que lo empecemos a leer. Dice, Él pagará al Ish conforme a sus obras. Solo que este Ish es el verdadero Ish, es el que está transformado. Y luego seguimos sin corregir la sintaxis del versículo 7, pero mire lo que dice, a los que según la perseverancia, paciencia de buena obra, inmortalidad e incorrupción buscando la vida eterna. Perdón, me corrijo. Ahora sí que he corregido la sintaxis. Le invito a leerlo nuevamente conmigo, el 6 y el 7, para que lo conectemos bien. Él, es decir, Dios, pagará al Ish. Al Ish, ¿quién es el Ish? El Ish es el temeroso de Dios de los Salmos, que es una persona cuyo corazón ha sido transformado. Entonces Dios le pagará conforme a sus obras. Y luego dice, a los que según la perseverancia, ¿qué es perseverancia? También han colocado ahí paciencia, de obra buena, gloria, inmortalidad e incorrupción, buscando la vida eterna. Esa es más o menos la sintaxis. En ese sentido, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que Dios va a pagar? No la vida eterna, no es que va a pagar la vida eterna, sino es que a los que están buscando la vida eterna, eh, Dios, eh, ellos se mantienen en perseverancia, en paciencia de toda buena obra. ¿Qué es eso? De las buenas obras, las cuales Dios escogió de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, el contexto es el mismo. Es la ley del Señor, es la Torah del Señor. ¿Cuál es la recompensa entonces? Es gloria, inmortalidad e incorrupción, porque ellos ya están buscando la vida eterna. Y esto no es lo mismo que vida eterna. No, es que por hecho de tener el corazón regenerado, de haber sido cautivados por el Señor,
ahora se enfrentan a un mundo que les es contrario. Y por enfrentarse, por medio de la perseverancia, por medio del mantenerse firmes, Dios entonces va a pagarles gloria, es decir, peso, influencia, inmortalidad, cuando sea el tiempo, e incorrupción, por supuesto. La perseverancia aquí no es de que yo me voy a mantener en las cosas de Dios, no. La perseverancia acá es que yo me tengo que enfrentar al mundo todos los días y como resultado de enfrentarme desde la escritura, desde las buenas obras, desde la Torah del Señor, entonces Dios va a pagarme gloria, inmortalidad y corrupción, porque yo ya he sido un encaminado hacia la vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna no era el pago de las buenas obras. Las buenas obras tienen un lugar, porque como hemos mencionado, son la evidencia del corazón transformado. Y es que si Dios llama, si Dios elige, si todo es por gracia, cuando ya se da la regeneración de Dios en el corazón humano, esta persona no puede quedarse igual. Tiene que conectar que Dios ha hecho todo un protocolo, todo un prototipo, quizás es mejor decirlo, de un comportamiento que Él ha preparado para que nosotros vivamos en ellos, para que sea nuestro comportamiento, para que sea nuestro modelo a aspirar. Y eso, nuestro modelo a aspirar. Y eso, queridos eh, internautas, es la ley del Señor, la Torah del Señor. Pero no es que esto genere vida eterna. La vida eterna la generó Él con su elección, más allá de nuestro libre albedrío. La vida eterna es una idea de Él, es una elección de Él y Él la genera. Un buen desarrollo para entender esto, entonces también nos lo da el profeta Ezequiel, que yo quiero leerlo con usted. Dice el versículo 25 del capítulo 36. Esparciré sobre ustedes agua limpia. Esta es la nueva la Biblia del Jubileo. Y seréis limpiados de todas vuestras inhabilitaciones y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Este es el llamado de Dios. Este es el primer paso. Entonces, cuando Dios llama, Él riega agua limpia porque nos está llamando. Luego dice el versículo 26, y os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Esto es el retorno o lo que se conoce como el arrepentimiento. Dios nos trae de regreso a Él y cambia el corazón. Esta es la salvación. Y luego mire lo que dice, versículo 30, capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Y cuál es la función del espíritu en nosotros? En el cristianismo se lo entiende como una tercera persona. Y entonces hay una confusión muy grande en que ahora hay que orarle a Él, ahora hay que pedirle a Él, y se lo separa de Jesús. Y realmente es triste ver cómo esto se lleva a casos muy extremos en donde se termina sacrificando el mandamiento de la unicidad de Dios, que Jesús enseñó en Marcos 12. Pero ¿qué es el Espíritu? ¿Cuál es la evidencia del Espíritu? Es lo que sigue diciendo el versículo. Haré que anden en mis mandamientos. Es el poder para andar en los mandamientos y para guardar sus derechos y para ponerlos por obras. Por lo que la evidencia del llamado de Dios, la evidencia de que hemos sido salvos, de que hemos sido retornados a Dios, será que andemos en sus competencias. Ese es el orden. Las buenas obras son la evidencia de un corazón perdonado, pero nunca de alguien que se está ganando la salvación, nunca de alguien que está ganando un mérito, pero sí de alguien que tiene un corazón perdonado y de igual manera es un heredero de la vida eterna. Porque si somos herederos de la vida eterna, entonces nos vamos a comportar como Jesús, porque su espíritu, su poder, la porción, la morada que dice Juan capítulo 14 que Él fue a preparar para enviarnos, esa morada es la que nos conduce, como también está escrito en Jeremías 31:31. Por último, ¿por qué me atrevo yo a decirlo? Porque el contexto lo va a terminar de afinar.
Leamos, regresando a Romanos capítulo 2, versículo 8, dice, pero a los que son ambiciosos y no escuchan la verdad, sino que escuchan a la injusticia, a esta gente, ira e indignación. Esto es muy interesante porque no escuchar la verdad, ¿qué es? Aquellos que no fueron llamados por la verdad aquí es Dios. Por eso hemos puesto la verdad con letra mayúscula. Entonces aquellos que son ambiciosos, que piensan que por sí mismos salen, no escucharon a la verdad, no escucharon la voz de Dios llamándoles. Ellos escuchan lo que es normal que todo humano escuche, la ira y la indignación. Así que ellos, ¿qué dice el versículo 9? Habrá tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. O sea, esto es el resto de la humanidad de los que no son llamados, incluso del judío primeramente y también del griego. Verso 10. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y quiero que una entonces el versículo 10 como la consecuencia de lo que se había hablado del versículo 7. A los que según la perseverancia, ha dicho el versículo 7, de buena obra e gloria, de toda buena obra, perdón, es lo que les viene, es gloria, inmortalidad e incorrupción. Esto es lo que se está reafirmando en el versículo 10. Gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, las buenas obras, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, el contexto viene a afirmar que la correcta forma de interpretar la sintaxis griega del versículo 7 es como lo hemos hecho, que la retribución no es la vida eterna, sino la retribución es la gloria, el honor y la paz. En ese sentido, esto es congruente con el resto de la escritura. Pero nos falta un asunto por resolver. Antes de terminar, ¿por qué se mencionan tanto los que van a recibir la condenación como los que van a recibir la aprobación? ¿Por qué se mencionan en dos segmentos distintos al judío y al griego? Queremos ofrecer dos razones y con esto vamos a terminar la enseñanza. En primer lugar, para que el judío vea que no es por las obras de la Torá que es salvo. Por lo tanto, si él no es salvo, al igual que el gentil, va a recibir la retribución de la indignación, de la ira, del justo juicio de Dios. Esta es la primera razón, pero la segunda razón es para que vea cualquiera, judío o griego, que Dios no hace acepción de personas, que Dios puede salvar, va a salvar al judío y al no judío, porque no se trata de una cuestión genética, se trata de una elección divina. Pero a los dos que salve, porque va a salvar a la descendencia de Abraham, que ahora mismo solo conocemos a los judíos, por supuesto, pero también va a salvar a muchos gentiles de entre las naciones. Y a ambos los colocará en su pueblo, que tiene un nombre propio. Se llama Israel. Este es el Israel de Dios. Este es el Israel de Dios, distinto de muchos otros Israels que se puedan mencionar. Nos continuará diciendo cómo hacerlo, cómo lo hará la próxima semana, así que por hoy vamos a dejarlo acá. Yo quiero agradecerle por sintonizar. Espero que esto esté colaborando con su crecimiento. Estoy muy emocionado con lo que enseña esta carta y quiero que lo sigamos develando. Le envío un fuerte abrazo, que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Hasta pronto.